Bueno, ahora sí, bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. La verdad que, bueno, es una alegría de nuevo arrancar e iniciar nuevamente este ciclo entre AEFIP y UMAI. La verdad que para nosotros fue un éxito. Eh, la respuesta también de todos ustedes de pedir que también continuar este año, para nosotros es una alegría. No solo, bueno, por estar compartiendo acá con todos ustedes, sino que también la universidad también contenta con lo que pudimos brindar durante todo el año pasado. Quiero agradecerle, como siempre, por supuesto, a Cristina Mancilla. Ella es nuestra coordinadora de diálogos tributarios. Bueno, yo varias veces comentaba esto de lo importante que es poder tener, obviamente, una introducción donde uno ve todas las novedades que van aconteciendo, que la verdad que quizás por la dinámica que uno tiene de trabajo, a veces quizás se pierden algunas novedades y la verdad que tener esto en un resumen y después tener el material para saber a dónde recurrir, realmente es un valor agregado que de poder no solamente ver un tema en particular, sino también estar al tanto de todas esas novedades. Después, como saben, también nosotros no solamente tenemos todas esas novedades, sino que también después eh, siempre tratamos un tema en particular, como hoy que tenemos a nuestra invitada, que es Romina Franco. Después les voy a leer el currículum de ambas. Eh, Hoy el tema que nos convoca es ajuste por inflación, un tema no menor, que también lo han solicitado mucho, así que como siempre queremos aceptar las propuestas también que ustedes nos hacen sobre los temas. Algunos han contestado también la encuesta que hemos enviado a sus mails, solicitando justamente eso, que nos propongan también qué temas son de interés para todos ustedes. Así que les agradezco también a aquellos que han contestado esa encuesta. Eh, También me da mucha alegría contarles, bueno, se habrán dado cuenta y algunos quizás ya lo han puesto en el chat, tenemos compañeros de las 18 seccionales de todo el país, así que la verdad que un objetivo realmente es haberse cumplido parte de lo que nosotros proponemos, que justamente es esto de mantener, como dijimos, esta federalización del sindicato, que es, bueno, desde el día cero, que fue una de las premisas para nosotros de esta conducción y en particular de la Secretaría. No quiero hacerlo muy extenso porque si no se va a hacer muy largo y aparte la verdad hay muchas novedades, hay mucho por hablar de ajuste. Eh, Quisiera agradecerle como siempre al secretario general, a Pablo Flores, agradecerle también a su adjunto Hugo Álvarez, al secretario de Finanzas Fabián Borelo, a la secretaria de prensa Lorena Tianese, a mis compañeras Lía Herrera y Rocío Alba, que sin ellas también sería muy complicado todo, como por supuesto, como siempre, a las dos expositoras, Cristina, una genia, una compañera, eh, no solo por todo lo que sabe, sino también por su generosidad, como siempre. Agradecerle también a todas las seccionales del interior también que ayudan a la difusión. Y bueno, después cuestiones prácticas antes de pasar a leerles el currículum de Cristina. Recuerden, traten de ingresar por favor con nombre y apellido, ¿sí? Es más fácil identificarlo, si bien después ahora les vamos a pasar un link para que puedan dar el presente. Es mucho más fácil el reconocimiento de cada uno si ustedes se ponen su nombre y apellido. Recordarles también que esto es una charla apto hipoacústicos, por lo que contamos con los chicos como Yamila y Pablo, que son los intérpretes de lengua de señas, y también con subtítulos. Recuerden, algunos que son nuevos, ya lo habrán igual también leído en los mails que les enviamos y en la difusión de cuando promocionábamos en qué consistía Diálogos Tributarios, que al finalizar el ciclo anual, aquellos que hayan tenido el 75% de asistencia, se les emitirá un certificado entre ambas instituciones, entre la universidad y AEFI. También aquellas preguntas que quieran hacer pueden ir haciéndolas a través del chat, que después, finalizadas las exposiciones, trataremos de ir evacuándolas. Agradecerles también a Néstor Bursesi, de la Universidad de Maimónides, a Victoria Busoni, que la verdad que son divinos, son súper competentes, la verdad que ayudan muchísimo para que entre ambas instituciones podamos sacar adelante y hacer una versión aún mejorada de la del año pasado, a pesar de que también fue tan buena. Así que agradecerles a ellos y a todos los directivos, obviamente, de la universidad.
Ahora sí, paso a leerles un poquito del currículum de Cristina, y eso que es el abreviado. Yo sé que hago siempre este chiste, pero es real. Cristina del Carmen Mancilla es contadora pública de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, posgrado en tributación de la UMSA y posgrado en finanzas y derecho tributario de la UB, doctoranda en ciencias económicas con tesis en desarrollo de escritura, también diplomatura en educación a través de entornos virtuales. Directora de la especialización en procedimiento tributario, penal tributario y previsional de la Universidad de La Matanza, directora en la especialización en impuestos, Universidad de Belgrano, profesora de grado en las carreras de licenciada en Administración y Contador Público de la Universidad del Museo Social Argentino, profesora del posgrado en Imposición a la Renta, profesora en posgrado en Procedimiento Tributario, profesora invitada de la especialización en tributación que se dicta a la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, y a la Universidad Nacional de La Plata, especialización en Derecho Tributario y Finanzas Públicas, profesora de la especialización en Administración y Contador Público de La Pampa, profesora en Rentas de la Diplomatura en Gestión Impositiva del General Pico La Pampa, profesora de la Universidad Católica de La Plata, docente de cursos virtuales dictados en editoriales especializadas en Derecho Tributario, además de la publicación de videos de actualización impositiva, disertante en cursos de la especialización del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, autora de diversos artículos de índole tributaria para revistas especializadas del área, como RPAR, La Ley, Cronista, Comercial en el Suplemento Fiscal, también tutora de tesis de grado y posgrado en Derecho Tributario. Y es autora del libro Tratamiento de las exenciones en el IVA, editorial Osmar Bullati, coautora de la obra Legislación Usual comentada de la editorial La Ley, y también coautora de la obra Recursos de la Seguridad Social, también de Osmar Bullati. Ahora sí, Cris, te doy la palabra. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo y como siempre yo voy a compartir una pantalla en la cual van a ver algunas de las novedades más relevantes publicadas en Boletín Oficial que entendemos son de interés para todos, es decir, tratamos de que estas novedades sean lo más relevante. No les voy a negar que es bastante complejo decidir qué, porque había desde que comenzó el año, desde febrero, muchísimas publicaciones. Entonces van a ver que todos los meses el corte es desde lo que sería más o menos el 10 de cada mes a la fecha de la jornada. En este caso es marzo-abril 2023. Y bueno, siguiendo el orden cronológico de las publicaciones, no podíamos dejar de mencionar, porque como bien dijo Agustina, esta actividad llega a muchísimas personas, por lo tanto, la propuesta es amplia, es tratar de enfocarnos en los aspectos impositivos y previsionales. Y la resolución general 5.333 lo que plantea es la reglamentación y ampliación del registro fiscal de actividades mineras. Está publicada en Boletín Oficial 14 de marzo 2023. Este registro posee a la fecha 3 secciones, uno destinado a empresas mineras, otro a proveedores de empresas mineras y un tercero a titulares de permisos de exploración o cateo. O en esta resolución lo que se prevé justamente es determinar, ¿sí?, quiénes están obligados a inscribirse, porque a medida que esas personas que se dediquen a actividad minera se incorporen al registro, van a tener ciertos beneficios fiscales. Por ello, están obligados a inscribirse los sujetos que desarrollen actividades mineras de prospección, exploración y explotación, desarrollo, preparación y extracción de sustancias minerales, los proveedores de las empresas mineras, productores mineros que presten servicios a terceros, titulares de permisos exclusivos para explorar o catear un área determinada, y también están obligados aquellos que presten servicios de gerenciamiento de proyectos, servicios auxiliares, estudios complementarios, construcción de planta, ingeniería, unidades modulares, planta, llave en mano, sistemas de control, entre otros servicios de gerenciamiento. Recuerden que todos estos proveedores, aparte de los beneficios, esta obligación de inscripción al registro
por ejemplo, les permite, y esto está definido en la ley de minería, deducir de impuesto a las ganancias el 100% de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios, ensayos y plantas piloto, investigación aplicada. Esto les permite, además, poder, una vez que se inscriben al registro, solicitar la acreditación, devolución o transferencia de los importes correspondientes al IVA que les haya sido facturado, siguiendo el procedimiento del artículo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, el cual establece, ¿sí?, a través de su reglamentación, el procedimiento para la acreditación en cuenta y o, si tiene que, una vez que está acreditado en cuenta, hacer la transferencia, recordemos que lo va a acompañar la Resolución General 1466. En la inscripción también habilita que las utilidades por los aportes de mina o derechos mineros como capital social de empresas va a permitir que en el presente régimen estén exentos estas utilidades de impuesto a las ganancias. También podrán solicitar la devolución de los créditos fiscales originados en importaciones y adquisiciones de determinados bienes y servicios. Este último beneficio, con la reforma de impuesto al valor agregado en 2018, todo lo que sean créditos fiscales por bienes de capital fijo, por importaciones, así como ciertas adquisiciones, pueden ser solicitados la devolución, ¿sí?, a partir de que transcurridos 6 meses no hayan podido absorber ese excedente de crédito fiscal. Siguiendo con esta resolución 5.333, la norma, a partir de la entrada en vigencia, establece un régimen de retención en impuesto al valor agregado aplicable a proveedores de empresas mineras. Esta retención se aplica directamente sobre el precio neto. Verán que las tasas van del 10,5% para responsables inscriptos, siempre que estén incluidos en el registro, sino la tasa se incrementa al 21% a responsables no incluidos y 21% para aquellos responsables excluidos de monotributo por superar los límites de ingreso bruto. Sumado, se incorpora un régimen de retención de impuesto a las ganancias que se aplica en cada pago producto de operaciones de venta de bienes o servicios por parte de los proveedores de empresas mineras, así como sus ajustes, intereses, actualizaciones y otros conceptos, con lo cual puede haber retención de ganancias sobre pagos parciales. Esto que lleva a que es importante que el contribuyente sepa que si tiene a un cliente o proveedor que está inscrito en el registro de actividades mineras, queda excluido de las retenciones de la Resolución General 830 de Impuesto a las Ganancias, así como la Resolución General 2616, y no le será de aplicación las retenciones cuando ese proveedor sea monotributista, y esto es respetar el régimen de monotributo que no habilita poder computarse estas retenciones como pago a cuenta. Por ello, la resolución 5.335, pero está publicada el 29 de marzo, está vinculada al Sistema Integral de Recupero, más conocido con la sigla SIR. Oportunamente, la Resolución General de AFIP 5.173 ya habilitó el Sistema Integral de Recupero, y donde se había dispuesto, ¿sí?, este régimen solamente para algunas operaciones. A partir del 3 de abril del 2023, se amplía el reintegro para exportaciones por el reintegro de crédito fiscal producto de operaciones de exportación, y siguiendo el procedimiento del artículo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, más la resolución 5.173, que vino a reemplazar a la resolución general 2000. Recordemos que hoy, atendiendo a opiniones, comentarios efectuados por los distintos consejos, la Federación de Consejos y cámaras empresarias, se han introducido algunas correcciones dentro de este sistema, ¿sí?, que
dadas las particularidades y la complejidad de lo que significa la reingeniería del procedimiento por razones de administración tributaria, donde se hacen controles cruzados, es que amerita establecer una gradualidad de la obligación a utilizar este sistema integral de recupero. La resolución 5336, publicada en Boletín Oficial el 30 de marzo del 2023, lo que nos establece está vinculado al registro de datos biométricos. Recordemos que la Resolución General 5266 habilitó la aplicación móvil MiAFIP. Esta aplicación que puedo dar de alta en mi celular o en una tablet permite que los contribuyentes puedan validar su identidad mediante factores de autenticación de biometría por reconocimiento facial a distancia y en tiempo real con el Registro Nacional de las Personas, donde este dispositivo electrónico que tiene conexión a Internet o que no, utilizando datos móviles, habilita a que registre datos biométricos sin necesidad de tener que solicitar turno o concurrir a las dependencias que correspondan al domicilio y en las cuales se encuentre inscripto. Por ello, recordemos que oportunamente la Resolución General 4699 había suspendido la obligación de registrar datos biométricos hasta el 31 de marzo del 2023 inclusive. Bueno, esta suspensión se va a ir levantando gradualmente y la resolución 5336 establece que los contribuyentes tendrán que validar sus datos biométricos y se ha publicado un calendario dependiendo del dígito verificador de la CUIT entre el 28 de abril y el 31 de agosto del 2023. Pero no hay que preocuparse porque la Administración Federal notificará vía domicilio fiscal electrónico a cada contribuyente cuál es la fecha en la que tiene plazo para cumplir con este requerimiento de datos biométricos. Recordemos que más allá de que ahora estuvo suspendido a raíz de pandemia y luego se prorrogó por cuestiones de administración, el dato biométrico es el que me permite establecer la validez de la información que contiene sistema registral. Por eso es tan importante, especialmente al momento de autorizar emisión de facturas o otras gestiones. Siguiendo con el orden de las publicaciones, la Resolución General 5337 de AFIP se vincula con la figura de beneficiario final. Esta figura, ¿sí?, se enlaza con un régimen de información que deben cumplir tanto los fideicomisos como otras entidades, por ejemplo, sociedades que pertenecen a una sucursal de una empresa matriz, que puede estar constituida en el país o en el exterior. Este régimen de información fue incorporado por la Resolución General 3312 y que incluye dentro de sus obligaciones identificar a los beneficiarios finales en línea con los diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Con lo cual, la Resolución 5337 nos define quién es un beneficiario final y para lo cual, si estamos en presencia de un fideicomiso del país o un fideicomiso del exterior que haga oferta pública de sus títulos valores en el régimen informativo, se va a identificar como beneficiario final a la persona humana titular o tenedora del capital cuando se convierte en beneficiario final, cuando poseen, ya sea directo o indirectamente, como mínimo un 2% de la composición accionaria al 31 de diciembre del año que se está cumpliendo con este régimen informativo. O en su defecto, deberá reportar a aquellas personas que por otros medios ejerzan el control final, ya sea directo o indirecto. Recordemos que estas definiciones están dadas en la Resolución General 3312 y en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, pero acompaña a esta resolución
también publicada el mismo 30 de marzo, la Resolución General 5338, que nos dice que el beneficiario final será la persona que posea el capital o derecho a voto de una sociedad, persona jurídica u otra estructura jurídica, independientemente de la cantidad de títulos, acciones o valores, o que ejerza control directo o indirecto. Por lo tanto, cuando no identifiquen al beneficiario final, en ese caso, ¿sí? En este caso deberá informarse al presidente, socio gerente, administrador o la máxima autoridad de dicho sujeto, de dicha persona jurídica, sin perjuicio de las facultades de la Administración Federal para verificar y fiscalizar las causas que llevaron al incumplimiento de la identificación del beneficiario final. En el caso de que el informante haga oferta pública, el fideicomiso, la sociedad, deberá informar como beneficiario final a las personas humanas titulares del capital que posean como mínimo un 2% de la composición accionaria al 31 de diciembre de cada año, o en su defecto tendrá que reportar a aquellas personas que ejerzan control final directo o indirecto. La Resolución General 5339 establece un régimen de percepción en operaciones de importación. Esta resolución general está directamente vinculada con la resolución 2281, que ha previsto y ya tiene establecido un régimen de percepción de impuesto a las ganancias sobre operaciones de importación definitiva de bienes, incluida las realizadas al área franca desde terceros países o desde el área franca del territorio aduanero general o especial, salvo que expresamente haya alguna norma que las exceptúe. Y la Resolución General 2937 estableció un régimen de percepción de IVA, 2281 en ganancias, 2937 de IVA, aplicable a importación definitiva de cosa mueble, incluidas importaciones definitivas desde el área franca al territorio aduanero general o especial, y volvemos a insistir, salvo que se encuentren exceptuadas. ¿Qué es lo que define la 5339? Que se va a suspender hasta el 31 de diciembre del año 2023 la aplicación de certificados de no retención. Más allá de que las resoluciones mencionadas tienen su propio sistema y la forma de justificar la solicitud, se va a suspender el pedido de certificados de no retención, salvo para importaciones para consumo que efectúe una micro y pequeña empresa en la medida que tenga certificado MIPYME vigente y corresponda a importaciones para consumo que se realicen por cuenta y orden del Estado, o importaciones para consumo que expresamente se encuentren eximidas de impuestos nacionales por la Ley de Presupuesto Público, que para el ejercicio 2023 es la Ley 27.701. La Resolución General 5341 está directamente vinculada al sistema de capacidad económica financiera, ¿sí? Este sistema prevé, a través de la resolución general que dio nacimiento al sistema de capacidad económica financiera, que fue la Resolución General 4294. Este sistema nació como un instrumento de gestión de riesgo en materia de administración tributaria, impositiva, aduanera y recursos de seguridad social, a lo que digamos, complementa la resolución 442 del 2016 del Ministerio de Producción, que creó el Registro Único de Matriz Productiva, donde se especifican los requisitos y condiciones que deben acreditar las personas jurídicas que pretendan su inscripción en dicho registro único. Este sistema de capacidad económica financiera contempla una fórmula que mensualmente calcula
y define una valoración de la capacidad económica de cada contribuyente, lo cual es representativo de su capacidad para realizar ciertos actos económicos y sus consecuencias tributarias o para llevar adelante operaciones de comercio exterior. Por lo tanto, dicha caracterización podrá ser consultada a través del sistema registral en la opción Consulta, Datos Registrales, Caracterizaciones. Los parámetros para definir la valoración depende de que se trate de personas humanas o jurídicas y en cada uno de los casos se evalúa la presentación de las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta en caso de corresponder. Recordemos que mínima presunta se derogó en el año 2019. Las declaraciones juradas de impuesto al valor agregado y de bienes personales. Se evalúa la tenencia de hipotecas, compra o venta de inmuebles, compra o venta de rodados, de bienes de uso, remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia o remuneraciones recibidas, consumos con tarjetas de crédito o débito, pago de expensas, deudas bancarias y financieras. Toda esta información permite validar, ¿sí?, cuál es la capacidad económica de ese contribuyente. No podíamos dejar de mencionar que ya la Administración Federal de Ingresos Públicos, junto con ANSES, han reglamentado el plan de pago de deuda previsional a través de la Resolución General 5345, publicada en Boletín el 6 de abril. Recordemos que este plan de deuda previsional nace con la Ley 27.705 y cuyo objetivo principal es que las personas que no tengan la totalidad de aportes previsionales para el acceso a beneficios previsionales, como es el hecho de tener 65 años varones y 30 años de aporte, o 60 años las mujeres que pueden ejercer la opción y 30 años de aporte. En la ley lo que estableció es que el plan de pago de deuda previsional se va a conformar primero por la unidad de pago de deuda previsional a la cual pueden acceder personas que hoy hubieran cumplido o que dentro de los 2 años hubieran cumplido la edad jubilatoria, y a partir de la vigencia de la ley, estas personas humanas podrán no solamente cancelar a través de un plan de pagos la unidad de pago de deuda, sino que además la unidad de cancelación de aportes para trabajadores en actividad, a la que pueden acceder personas entre 50 y 60 años, pero define que en el caso de mujeres entre 55 y 60 años, y para hombres 65 años, siempre que acrediten ciertos ingresos, residan en el país y que no se encuentren prestando servicios bajo relación de dependencia o en carácter de autónomo o monotributista, porque lo que busca este plan es poder ayudar a ciertos ciudadanos que no tienen capacidad económica como para afrontar el pago de una deuda previsional y acceder al beneficio de una jubilación o pensión. Siguiendo con la resolución 5345, expresamente nos plantea que este régimen está dirigido a personas que presenten una mayor vulnerabilidad en términos sociales. Por ello es esta evaluación que se hace a priori de permitirles acceder a este plan, a diferencia de planes previsionales que se habían instaurado a través de ANSES para que una persona pudiera obtener el beneficio jubilatorio. Hoy, ANSES y AFIP se encuentran facultados para establecer las condiciones en las que podrán cancelar la deuda por adquisición de unidades de pago de deuda previsional y para la adquisición de unidades de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad. Por supuesto que ANSES será el encargado de analizar las condiciones conforme el ingreso bruto promedio mensual de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de evaluación,
que esos ingresos no superen el límite vigente para el derecho a la percepción de asignación familiar, donde el importe de asignación familiar ¿sí? será equivalente al monto, o el importe máximo equivalente al monto previsto por el penúltimo párrafo del inciso C, que serían las deducción especial dentro de las deducciones personales de la ley de impuesto a las ganancias. Por ello, con esta resolución se hace un análisis de la manifestación patrimonial, si es que la persona exterioriza bienes personales. Bueno, esa manifestación patrimonial no podría superar las 2,4 veces, 2 y 4 veces el importe de ingresos de los últimos 12 meses. Además, se va a evaluar los bienes informados por la Dirección Nacional de Registros de Propiedad Automotor en la medida que no supere el importe una vez anualizado de ese ingreso, que no registre tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, ni tenencia de embarcaciones de más de 9 metros de eslora, informado por Prefectura Naval. Estamos hablando de que la idea es alcanzar a beneficiar personas en estado de vulnerabilidad y se excluyen los inmuebles que tengan destino casa-habitación. Se evaluará el gasto y consumo de los últimos 12 meses y con anterioridad a esta evaluación también se verificará que no supere el 80% del importe vigente para percibir una asignación familiar, el cual será, como les dije, equivalente al monto previsto en deducciones especiales del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y se tendrá en cuenta los gastos que haga la persona con tarjeta de crédito y débito que informan mensualmente las entidades financieras. Por lo tanto, la resolución 5346 nos agrega que este plan, si la evaluación sale positiva, se podrá cancelar hasta en 10 años, 120 cuotas mensuales, las unidades de pago de deuda. Pero si esta persona que ha solicitado el beneficio excede los parámetros objetivos que determinan para la evaluación patrimonial y socioeconómica, la cancelación de unidades de pago se podrá hacer únicamente en un pago al contado a través de volante electrónico de pago. La resolución 5348, ¿sí? publicada en Boletín Oficial el 19 de abril, establece un régimen de información, ¿sí? Esto viene de la mano de la Resolución General 4614, donde se controlan a través de las plataformas de gestión electrónica o digitales por cuenta y orden de personas humanas, ya sean residentes en el país o en el exterior, el nivel de gastos. Con lo cual, las personas que operen con este sistema de billeteras electrónicas, la entidad está obligada a un régimen informativo y este importe de ese régimen informativo se ha modificado y hoy lo que establece la resolución 5348 es que si hubiera registrado ingresos o egresos iguales o superiores a 120.000 o el saldo en el periodo mensual informado sea igual o superior a 200.000, tendrán que ser informados a la Administración Federal de Ingresos Públicos. La Resolución General 5349 directamente se vincula con el trabajador en relación de dependencia, jubilado o pensionado, o también, como dice allí, con personas que ejerzan cargos públicos que están sujetas a retención del impuesto a las ganancias de cuarta categoría a través de la Resolución General 4003. Bueno, estas personas, ustedes saben que en la medida que tengan retenciones y hasta hace unos días esas retenciones hubieran estado alcanzadas a raíz de un ingreso que superara los 3.700.000, hay obligación de presentar declaración informativa de ganancias y declaración informativa de bienes personales. Bueno, la Resolución General 5349 amplió el importe a 6.600.000 pesos, importe a considerar para la declaración jurada
del período fiscal 2022. Y algo que nos trae como novedad es que este importe, a partir de este período fiscal, se va a actualizar automáticamente aplicando, al igual que para deducciones personales, el índice de RIPTE, que es el que actualiza las deducciones personales todos los años. Con lo cual, si una persona que está alcanzada por retenciones de impuesto a las ganancias porque tiene rentas de la cuarta categoría, recuerde que para establecer si supera este importe, tiene que tomar los ingresos grabados, los ingresos no alcanzados y los ingresos exentos. Con lo cual, si un trabajador a su vez es monotributista, debería sumar ingreso bruto del salario más ingreso bruto de la categoría de monotributo. Y hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias. Excelente, Cris. Muchísimas gracias. ¿Cuántas novedades? Y les digo que tuve que dejar muchísimas afuera. Fue difícil este periodo hacer la selección. Excelente, Cris. Muchísimas gracias. Bueno, antes Gracias de darle la bienvenida a Romina, recordarles que vamos poniendo el link para que puedan dar el presente. Recuerden, por favor, tratar de completar el formulario para registrárselos, ¿sí? Por favor. Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenida Romina. Romina Franco es contadora pública de la Universidad de La Matanza, tiene maestría en Derecho Tributario en la UCA, profesional independiente y titular de estudio contable, consultora de orientación profesional, autora de artículos profesionales y capacitadora en RPAR, es coautora del libro Resoluciones Técnicas Comentadas, primera y segunda edición, editorial RPAR, docente auxiliar ad honorem en Teoría y Técnica Impositiva 1 de la UBA, cátedra Litvin, el profesor titular Claudia Serchiara. Especialización en tributación ETRI en la Universidad de La Plata, en la asignatura Imposición a la Renta. Expositora en jornadas profesionales, consejos profesionales y colegios de graduados de Ciencias Económicas. Ahora sí, Romina, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias, bueno, Cristina, Agustina por la convocatoria, al sindicato también. Ya es la segunda vez que estoy con ustedes, así que bueno, un honor. La primera vez con la Universidad también Maimónides, así que bueno, para mí es un honor estar acá con todos ustedes. Voy a compartir el material, porque tengo acá mi Power. Vamos a abordar, ahí creo que se ve bien. Vamos a abordar la temática del ajuste por inflación impositivo. ¿Ahí se ve bien? Sí, Bárbaro. perfecto. Sí. Ajuste por inflación impositivo, y puntualmente vamos a focalizarnos en personas humanas, en todo lo que sean los sujetos unipersonales, las empresas unipersonales que están incluidas en el artículo 53 de la ley. Mi idea, bueno, va a ser más o menos tomar 45 minutos por ahí, como para que nos quede al final, porque sé que esto finaliza a las 20 horas, para que nos quede un bloquecito para preguntas, y si no llegamos a contestar por el volumen, me comprometo después a través de Agustina y Cristina mandarles las respuestas a sus inquietudes, porque bueno, dependerá del volumen de consultas que haya. Y creo que también eso a veces es lo rico, que quizás lo que consulta otra persona después le sirva a los demás participantes. Lo primero que tenemos que focalizar, que es algo como que parece medio obvio, pero es difícil a veces de materializar en la práctica, es cuando nos encontramos ante una empresa unipersonal. Porque muchas veces este tipo de sujetos se confunde mucho con los que son los sujetos de cuarta categoría, por ejemplo, profesionales independientes. Lo importante acá es que este tipo de sujetos tienen el deber de llevar la contabilidad. Esto ya está plasmado en lo que es aproximadamente el artículo 320 en adelante del Código Civil y Comercial, que ahí después los invito a profundizar el tema de
de la contabilidad y los estados contables en el Código Civil y Comercial, pero sí tenemos que tener en cuenta que las empresas unipersonales en sí no son contribuyentes directos, no son como por ejemplo lo son una SA, una SRL, pero tributan a través de la incorporación de este resultado impositivo a través de la persona humana. Que ahí nos regimos con la escala progresiva del último articulado de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que es nuestro artículo 94. La escala progresiva que era el anterior artículo 90. Por supuesto, cabe recalcar que este tipo de sujetos llevan su renta a través del criterio de lo devengado. Por eso es la cuestión quizás muy finita respecto a si nos encontramos ante un sujeto que es empresa unipersonal o que es un profesional independiente, porque ahí nos estaríamos rigiendo por el principio de lo percibido, que son las rentas de cuarta categoría como también lo son las de segunda. Acá les dejo para profundizar, después, bueno, para aquellos que quieran ahondar o que les sirva, bueno, para sus expedientes, la definición que ya está establecida en este dictamen, que es un dictamen de hace varios años ya, es el dictamen 7 del 80, donde aquí el fisco desarrolló muy puntillosamente la situación de cuándo nos encontramos con este término de empresa. Este caso particular era el caso de un contador público, bueno, y aquí en forma técnica está muy bueno este dictamen 7 del 80, se desarrolló este concepto que bueno, que les queda para ustedes para su vida práctica. Como también un antecedente anterior, que también es muy interesante, es la circular 1080. Esto no tenés que, David, no podés, acordate. Que acá desarrollaba también el término de lo que es un empresario, una persona física, que puede ser también una sucesión indivisa, que es titular de un capital, a nombre propio, bajo responsabilidad jurídica y económica, esta intención de lucro, esta prestación habitual de servicios técnicos, científicos, profesionales, y lo clave acá también es que organiza, dirige, solventa con el fin de ese trabajo remunerado y especializado de otras personas. Así que acá es también muy bueno este dictamen, y también acá nos aclara que empresario o empresa unipersonal no incluya lo que son referentes a lo que sean los profesionales técnicos o científicos que exclusivamente en forma personal desarrollen la actividad. Por eso es que les mencionaba antes este límite finito que hay entre los que son los sujetos de cuarta, los profesionales independientes, cuando a veces se los confunde con los sujetos de tercera categoría, las empresas unipersonales. ¿Por qué también me remito al dictamen y a la circular? Porque en la propia norma no hay una definición específica de lo que es el concepto de empresa unipersonal. Por eso nos tenemos que ir a estos antecedentes. Otra cuestión también importante referente a normas de evaluación de las empresas unipersonales es que tenemos que tener en cuenta, más allá de todo lo que es la Ley de Impuesto a las Ganancias, la Ley 2628, una resolución que, bueno, a mí me toca estar del otro lado que ustedes, los liquidadores de impuestos, tenemos que considerar mucho al realizar nuestras declaraciones de impuesto a las ganancias, las normas de evaluación. Es muy importante focalizar que existe esta resolución, que es del año 85, la 2527, y específicamente cuando nos referimos acá a lo que es empresa unipersonal, en el segundo párrafo de este artículo 5 se establece que el capital afectado a la actividad de aquellas empresas unipersonales que no confeccionen balance anual en forma comercial se evaluarán conforme a las disposiciones que sobre el particular reglan la aplicación del impuesto a las ganancias. O sea que aquí, si bien estas empresas unipersonales tienen el deber de llevar una contabilidad
no significa lo mismo que llevar un balance anual en forma comercial. Porque lo que son los sujetos personas humanas, también recordemos, perdón que tengo un poquito de tos, no aplican lo que son las RT, las normas técnicas, las resoluciones técnicas, que ustedes encontrarán en la vida práctica que cuando están con una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, van a encontrar un balance comercial que está certificado ante un consejo profesional y donde las normas contables son específicas para ese tipo de sujetos. En el caso de las unipersonales, tenemos este deber de llevar la contabilidad que se los venía mencionando por la consecuencia del artículo 320, pero no significa que sea un balance comercial. Por eso muchas veces, cuando nos solicitan a veces una documentación, un sustento de, digamos, nuestra base numérica, de nuestros registros para poder liquidar el impuesto a las ganancias, muchas veces se recurren a los que son las certificaciones de estado de resultados y estado de situación patrimonial, que sería básicamente conformar el activo menos el pasivo y llevar los ingresos y los gastos. Pero tener muy en cuenta esta norma, la 2527, que algunos desconocen y que nos regula todo el tema de evaluación de impuesto a las ganancias en los unipersonales. Y hecha esta pequeña introducción como para establecer bien los conceptos claves que quiero que tengan para el eje de la charla, ya acá nos vamos específicamente a nuestro tema, que es el ajuste por inflación impositivo. Bueno, acá básicamente estamos situados en que, bueno, no todos los sujetos tienen que aplicarlos, son sujetos específicos, dentro de los cuales encontramos los del artículo 53, inciso D, que son las empresas unipersonales. Y acá, bueno, les dejo todo el sustento normativo, pero básicamente cuando estamos en un sujeto de tercera categoría, una empresa unipersonal, como puede ser, por ejemplo, un comerciante, puede ser una explotación agropecuaria, una fábrica que pertenece a una persona humana, no es una fábrica textil o lo que fuere, nosotros tenemos que aplicar este ajuste por inflación impositivo, que para nosotros liquidando el impuesto, más allá de la propia liquidación del tributo en sí, que tenemos que aplicar, digamos, por supuesto, todo lo que nos dice la ley de impuesto a las ganancias, va a ser un ajuste en más o en menos en la declaración jurada. Yo se los cuento así, parece sencillo, pero requiere todo un análisis y es un tema que no hace muchos años que se volvió a establecer. Esta metodología de cálculo impositivo existió en el pasado, después quedó frenada por temas, digamos, de derogación de normas, y cuando volvió fue a través de la reforma tributaria que empezó nuevamente en los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 18, se tenían que cumplir ciertas condiciones respecto a los porcentajes de inflación, primero, segundo, tercer año, arrancaba en un 15%, un 30% y después más del 55%, pero en lo que respecta básicamente a lo que es las empresas unipersonales, nuestro primer ajuste básicamente fue el de diciembre 2019. Lo que eran los sujetos empresa, hubieron algunos cierres, como fueron abril, mayo y junio, que sí tuvieron que aplicar el ajuste por inflación. Estuvo unos meses ahí congelado el ajuste porque no se llegaba a los parámetros de inflación, y después ya todos los que son sujetos diciembre de 2019 en adelante tuvieron que aplicarlo. Con la particularidad, por supuesto, que al principio el cómputo, estos cierres de abril, mayo y junio 19, se computaban por tercios, que hoy ya estando en el 22 ya están todos agotados. Después lo que fue 19 y 20 se computó por sextos, y ya lo que es 21 en adelante ya se computa al 100%. Hay una particularidad también, que el año pasado, a través de la ley de presupuesto,
hay todavía una posibilidad de diferimiento de ajuste impositivo, pero son para casos muy puntuales que solamente va a aplicar para sujetos que tengan ajuste positivo y tienen que tener la condición de inversión más de 50 millones, así que básicamente va a estar apuntado a algunos sujetos determinados, grandes empresas, pero lo que es la pyme, lo que es la unipersonal, dudo que sea de aplicación, por lo cual tener en cuenta que ahora cuando veamos en profundidad todo este ajuste, que se divide en dos, se divide en una parte de ajuste estático, otra parte de ajuste dinámico, vamos a computarlo al 100%. La metodología no es difícil porque acá, como les comentaba un poquito con las sociedades, que las sociedades tienen las normas contables, acá nosotros básicamente, al estar en empresas unipersonales, nos vamos a regir por la ley de impuesto a las ganancias. Así que quizás no tenemos tantas cuestiones de evaluación diferentes a lo que sí puede suceder con una SA y una SRL. La primera parte que tenemos acá es el ajuste estático. Bueno, este ajuste estático, para poderlo determinar, la metodología de que está utilizada en la ley es que el activo se determina por detracción. Nosotros vamos a tener que llegar a un activo computable, o sea que en principio todo lo que figura en el activo es computable, y tenemos que tener en cuenta básicamente lo que nos dice el artículo 106, el inciso A, tenemos 16 puntitos que ahora vamos a ver en detalle, que ahí básicamente nos va a decir qué conceptos o qué rubros tenemos que detraer, este activo por detracción. La metodología quizás es un poquito compleja porque el activo es por detracción y el pasivo es por adición. Pero básicamente para poder, digamos, analizar el ajuste, teniendo a mano el artículo 106, lo van a poder resolver sin ningún problema. Yo lo que voy a hacer es ir desmenuzando este artículo 106, bueno, que lo encontramos en el título sexto de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En este ajuste estático, que vamos a trabajar con activo computable y con pasivo computable, vamos a llegar a la formulita que es activo menos pasivo del patrimonio neto, vamos a llegar a un numerito que luego se lo vamos a sumar a lo que es el ajuste dinámico y ahí lo vamos a sacar por proporción, vamos a hacer el promedio de ambos. Básicamente en este ajuste estático vamos a trabajar, como les decía, con los valores impositivos de los activos y del pasivo computable al inicio del ejercicio en que se liquida. ¿Y qué quiero decir? Bueno, nosotros ahora ya estamos situados en lo que es el periodo fiscal 2022. O sea que aquí lo que vamos a tratar es el activo y el pasivo computable del ejercicio anterior, o sea, del ejercicio 2021. Tener muy en cuenta eso. Luego vamos a sacar lo que es, o determinar el ajuste dinámico, que van a ser las variaciones que sufre este capital neto obtenido por este ajuste estático durante el ejercicio que se liquida. Y ahí básicamente es todo lo que nos determina el artículo 106, el inciso C y el D, que van a ser algunas situaciones puntuales acaecidas o ocurridas en el ejercicio, que vamos a poder analizarlas y nos va a generar este ajuste dinámico. ¿Y qué les puedo decir? Luego es que la sumatoria de ambos ajustes nos va a dar este ajuste por inflación integral, este ajuste por inflación impositivo, que lo vamos a terminar o computando en una columna 1 si nos da una pérdida o en una columna 2 si nos da una ganancia. Y tener también muy en cuenta que muchas veces ustedes se pueden encontrar
que como las situaciones del ajuste dinámico son como casos muy específicos, pueden ser que no tengan ajuste dinámico, puede ser únicamente que tengan ajuste estático. Lo que sí no puede suceder es, por supuesto, que no tengan ajuste por inflación, que no tengan este ajuste en la declaración jurada. Digamos, ¿cuál es el objetivo de este ajuste estático? Básicamente es reconocer este efecto de la inflación dentro de lo que es los rubros, son los rubros monetarios, más lo que llamamos rubros cuasi monetarios, como lo son los bienes de cambio. O sea, los bienes de cambio, en este caso, nos van a generar pérdida. Lo vamos a considerar que si bien no es un monetario puro, es un cuasi monetario, la normativa nos permite tomarlos, computarlos y lo vamos a tener en cuenta en este ajuste estático. Y básicamente, como les decía, todo lo que sea el ajuste estático del activo lo vamos a determinar por detracción. Lo clave básicamente es tener en cuenta que en la empresa unipersonal no van a ser quizás tantos rubros como suele pasar en una SA, en una SRL, y la diferencia entre el activo y el pasivo nos va a dar este capital de trabajo que posee el empresario o el titular de esta explotación unipersonal. Para poder determinar esta primer parte, que es lo que es el activo computable, básicamente vamos a tener que partir de este balance comercial impositivo. Bueno, al estar situados en empresa unipersonal, ya les comenté que en este caso directamente vamos a tener balance impositivo nada más, porque no hay aplicación de normas técnicas. Acá, bueno, les dejo también opinión de un prestigioso tributarista REC, que, bueno, la técnica quizás está un poco defectuosa, es un poco compleja, también obviamente como crítica es que se tendría que ayornar un poco, porque esto no se toca desde el año 80 y pico, y hay algunas cuestiones que quizás avanzaron más en materia contable y en lo que es la índole de la materia impositiva, si bien este título sexto de la norma se tocó un poco cuando fue el restablecimiento del ajuste y con toda esta cuestión del cómputo, que les mencionaba que primero era por tercios, luego por sextos, y ahora es básicamente al 100%, salvo esta situación particular que les comenté del año pasado por la ley de presupuesto, tendría que allanarse, pero bueno, lo que nos toca liquidar es en base a la normativa, hay que cumplirla, y tenemos que seguir los lineamientos de la norma. Lo importante acá, primer punto, yo les comentaba que nosotros vamos a partir de un activo total, y para poder armar este activo computable, la metodología de la ley es que van a ir como computables ciertos activos. Lo vamos a determinar por detracción. Y vamos a tener el desarrollo de 16 ítems que les voy a ir mencionando, aclarando alguna cosita. Después, bueno, los invito a que ustedes después profundicen en la lectura de la norma, que básicamente son los más importantes y, bueno, y están muy relacionados con las explotaciones unipersonales. Una de las cuestiones, que es una de las que vamos a encontrar muchísimo en las explotaciones unipersonales, es este primer ajuste, este bien no monetario, que son los inmuebles o las obras en curso de inmuebles, excepto, por supuesto, que tengan carácter de bien de cambio, que podría ser, por ejemplo, un sujeto empresa unipersonal que se dedique a, no sé, construcción de edificios o construcción de propiedades. En este caso va a tener carácter de bien de cambio y no lo vamos a tener que detraer. Y básicamente el fundamento jurídico o el fundamento normativo es que estos activos, como se defienden ante la inflación, tienen un mecanismo de actualización, de costo computable. Bueno, el espíritu de la norma acá
fue detraerlos para que no haya un doble beneficio en el contribuyente. Así que este es uno de los primeros rubros que si se encuentran con una unipersonal y tiene bienes de uso, tienen que considerar que esto tiene que tener un ajuste negativo, o sea, lo tienen que detraer, lo tienen que sacar, y no les podría generar este ajuste por inflación impositivo. No les mencioné, pero bueno, en general lo que son los activos generan pérdida y lo que son los pasivos nos van a generar ganancia. Así que el primer ajuste, que este es uno de los más habituales, es el de los inmuebles y las obras en curso. El segundo punto, que quizás es más específico, son inversiones en materiales con destino a las obras comprendidas en el punto anterior, estas obras en curso. Acá básicamente tendríamos que apuntar a lo que es una empresa unipersonal constructora, y el fundamento también teórico-jurídico es que también se excluyen porque ya tienen una actualización propia del costo computable a lo largo de su vida útil. Otros ajustes, que es el tercero acá que vemos, es el de los bienes muebles amortizables, como por ejemplo puede ser un mueble y útil, una instalación, un rodado, más allá de, por supuesto, que en la ley de impuesto a las ganancias también vamos a tener toda la cuestión, bueno, si es un automóvil, si tiene este topeo de los 20.000 pesos, bueno, pero en lo que es la técnica en sí, el ajuste por inflación impositivo, tenemos los bienes muebles amortizables, que son los que sufren este desgaste, esta depreciación, los tenemos que detraer, y tener en cuenta que cuando se encuentren también con un establecimiento agropecuario, aquí también se van a incluir lo que son los reproductores, por ejemplo los toros. Así que ténganlo en consideración, porque esto también tiene una actualización propia que proviene de la actualización del costo mutable del artículo 62 de la ley de impuesto a las ganancias. Otro ítem son los bienes muebles en curso de elaboración con destino activo fijo, son bienes de uso no monetarios, y también, bueno, acá ya estamos apuntando por ejemplo, es una fábrica que fabrique, no sé, algún instrumental, alguna instalación o algún mueble útil en sí, digamos, concepto en sí, que luego lo destinen a bien de uso. Es un caso también más puntual, pero bueno, si se encontrasen con este tipo de contribuyente, tenerlo en cuenta que este costo de elaboración, fabricación o construcción va a estar afectado por esta detracción de este rubro, este concepto en el ajuste por inflación impositivo. Bienes inmateriales, acá tenemos un universo de bienes, que como pueden ser licencias, software, patentes, marcas, tenemos un montón de bienes que son los bienes no tangibles, son considerados también bienes no monetarios, y en este caso también, como tienen una actualización propia por otros artículos, la norma los detrae y nos indica que no nos van a generar activos computables. Luego también hay un artículo quizás también más específico para lo que es la explotación forestal, en el caso de este tipo de sujetos, este tipo de entes. Lo mismo también las existencias de madera cortada o madera en pie, bueno, tienen una cuestión particular, que cuando estamos con explotaciones forestales, en este caso se va a detraer del activo computable y lo van a tener que ver restado de su activo computable. Es un caso como muy específico, en general suelen llevarse
cabeza de Sociedades Anónimas, SRL, pero bueno, por eso es que a veces yo les mencionaba que quizás quedó un poco obsoleta la redacción porque son casos quizás que en la vida práctica no se dan, se tendrían que allanar, pero bueno, esto es lo que nos menciona la norma. Luego tenemos los bienes muebles no amortizables. Estamos exceptuando acá lo que son los títulos, valores y los bienes de cambio. Son bienes no monetarios, también se excluyen del activo, se detraen. Otro concepto también que tenemos son los créditos que representen señas o anticipos, y acá lo clave que tenemos que tener en cuenta es que únicamente son los que congelen precio. Si no congela precio, no se tiene que detraer. ¿Cómo lo van a determinar a esto? Básicamente van a tener que ir al recibo y ver la leyenda y ver si dice si es seña que congela precio o seña que no congela precio. No hay otra manera, o sea, si no tienen que tener, no sé, algún escrito, algún documento accesorio de la operación comercial para que ustedes puedan determinar eso. Y también son todos los créditos relacionados con los bienes que les fui mencionando antes, que son los bienes del punto 1 al 9, inmuebles, que les comenté, los bienes muebles, amortizables, no amortizables, todo el tema de explotación forestal, bueno, todas estas cuestiones, bueno, tienen que focalizarse en eso y ver este ajuste de detracción del activo computable. Una cuestión también que es un poquito quizás conflictiva, referente a saldos de deudores del titular. Acá justo leí el chat, sí me salté algunos puntitos, pero me los salté a propósito porque no nos aplica lo que es unipersonales. No vamos a ver todo el artículo en sí, porque yo me focalicé básicamente en los que les van a afectar a cuando se encuentren con un contribuyente empresa unipersonal. Entonces, es como que lo saqué a propósito para que lo comprendan. Referente a el punto acá 13, de la norma, seguí el mismo numerito, o sea, por eso lo salteé numéricamente, pero seguí el mismo texto para que lo puedan ubicar en la norma. Son los saldos deudores de titular, dueños o socios que provengan ya sea de integraciones pendientes, que en este caso, por supuesto, si nos encontramos con unipersonales, no va a haber una integración pendiente, esto está más apuntado quizás a una integración de cuotas, acciones, SRL, se van a detraer del activo computable en la medida que provengan de integraciones pendientes u operaciones efectuadas distintas a las condiciones pactadas entre partes independientes. Y lo clave acá es que, como se puede observar, la norma se refiere al titular, dueño o socio, no incluye a los accionistas. Es decir, que se limita a casos de sociedades de personas o unipersonales, dejando de lado las sociedades por acciones. Entonces, en este caso, cuando nos encontrásemos con una situación de, en un activo, un saldo deudor del dueño de una empresa unipersonal, eso sí lo van a tener que detraer. Eso es clave y es la diferencia quizás con una SA, las cuentas particulares que tienen todo un movimiento importante en lo que son sujetos unipersonales o sujetos empresa. Y acá me salteo, porque los otros puntos no nos van a interesar a lo que es la explotación unipersonal, al puntito 16, que son los anticipos, retenciones y pagos a cuentas de impuestos y gastos no deducibles a los fines del presente gravamen. Son conceptos no deducibles. Entonces, el espíritu de este artículo, ¿por qué los detraigo? Porque es algo no deducible que no me permite la norma, digamos, detraerlo o tomarlo como gasto, por ende, tiene una lógica,
estos no me pueden generar un ajuste por inflación negativo. Estos no van a formar parte del activo computable, sí los vamos a tener registrado y como un activo, pero en este caso, impositivamente yo no voy a reconocer que esto es un activo computable, por lo cual, como les decía al principio, el activo me genera pérdidas. No tiene razón de ser que algo que no sea computable me genere una pérdida. Aquí, digamos, la técnica es correcta. Básicamente, ¿qué situación es? Es una situación en que yo diga, bueno, tengo, no sé, 1.000.000 de pesos en anticipos, y determino un impuesto a las ganancias por 800.000, si yo tengo anticipos por 1.000.000 y en mi impuesto fue de 800.000, hasta el tope de los 800.000 yo lo consideraría como computable. Pero esos 200.000 de excedentes, que a mí después me van a generar un saldo a favor, los tendría que considerar como no computables, por ende los tendría que detraer. Ese es, digamos, el espíritu de este inciso 16 y, digamos, es seguro un ítem que seguramente ustedes en la práctica profesional van a ver en las declaraciones juradas. Y más allá de que no llegamos a ver todo lo que es todavía el ajuste, vamos como por la mitad, acá lo clave es tener papeles de trabajo, digamos, claros, precisos, concisos. Volvemos a lo mismo. Esto es que ni mismo yo cuando, yo me recibí ya hace muchos años, pero ni yo cuando fui a la facultad vi todo este capítulo sexto de del ajuste por inflación impositivo. Fue algo que, digamos, fue consecuencia de la reforma, nos tuvimos que poner a estudiar de cero. Ya hoy, habiendo transcurrido 5 años, para mí, que es como mucho más a mí, si bien ven que soy un poco crítica de la parte, digamos, técnica, porque me gustaría, digamos, que sea más claro para todos, para que se liquiden bien, para que los contribuyentes paguen bien los impuestos, bueno, es una crítica, digamos, técnica, pero bueno, ya uno está como más canchero con el tema. Pero ¿qué nos sucede? Sucede que a veces este tipo de sujetos son un poco desordenados. Ustedes me dirán en sus inspecciones que deben tener, digamos, es mucho más ordenada la parte contable de una SA, de una SRL, que de una unipersonal. Así que bueno, básicamente estos son los principales conceptos que tienen que tener en cuenta y que van a ser gran parte, digamos, de este ajuste por inflación y que es clave porque nos van a generar esta pérdida en lo que es la parte del ajuste estático por la parte del activo computable. Luego, bueno, tenemos acá algunas aclaraciones de los bienes de uso, que eso también se los dejo como para profundizar. Digamos, el material fue más completo de lo que yo les quería decir, pero bueno, para que les quede material de consulta. Luego tenemos acá en consideración, que yo ya les fui mencionando, que voy a estar bastante reiterativo, pero bueno, es para que fijen el concepto. Vieron que este activo computable va a ser la suma de estos activos monetarios más de estos bienes de cambio, y yo les decía esto de cuasi monetario. Bueno, en este tipo de bienes de cambio, en los casos también que se hubieran afectado bienes de cambio como bienes de uso, el valor impositivo que se les hubiera asignado al inicio del ejercicio de tales bienes se tiene que detraer del activo. Sería el caso de, no sé, fabrico, no sé, mesas, y bueno, va a haber una mesa que va a estar destinada, no sé, para una sala de directorio, lo que fuere. Yo lo saco de bien, digamos, lo bajo de bienes de cambio, lo ingreso como bien de uso, y vieron que yo les mencionaba que esto nos generaba un ajuste por inflación negativo. Bueno, en este caso esta particularidad lo vamos a tener que detraer de este ajuste estático. Es una situación particular, pero bueno, sucede mucho en empresas que fabrican bienes que haya esta operación, digamos, permutativa de bien de cambio a bien de uso. Y otra acá que me había salteado antes, la enajenación de bienes no computables, cuando durante el transcurso del ejercicio que se liquida se hubieran enajenado bienes comprendidos
de los puntos 1 a 7, 1 a 7 del artículo 106, el inciso A, me estoy refiriendo, el valor que los mismos hubieran tenido al inicio del ejercicio que se liquida, no formará parte de los informes a detraer. O sea, lo vamos a dejar como activo computable. O sea, acá lo clave es que ustedes también, por eso es clave el papel de trabajo, analicen, porque esto va a estar reflejado seguramente en el ajuste dinámico que ahora después vamos a ver. Entonces la misma norma nos dice, cuando esté bien que de por sí es no computable, fue enajenado en el ejercicio en que se liquida, lo vamos a poder dejar como activo computable, o sea, no lo vamos a detraer, no lo vamos a restar. Pero son dos particularidades, tanto la enajenación de los bienes no computables como la afectación de un bien de cambio o bien de uso, son dos situaciones particulares que son como una excepción a esta regla general. Luego tenemos la otra parte importante del ajuste por inflación estático, que es el pasivo computable. Que este pasivo computable, yo les decía al principio, la técnica del activo es por detracción, la técnica del pasivo es por adición. Entonces acá el criterio, como acá se los marqué, el criterio de enunciación fue diferente. O sea que aquí directamente el legislador nos dice, bueno, ¿qué considera pasivo? Bueno, ¿cuáles son los pasivos? Deudas, que incluimos provisiones, previsiones, admitidas obviamente por la ley, se computarán por los importes que ella autoriza, o sea, son las deudas deducibles. Y acá también les dejo como, porque bueno, yo soy muy de unir también lo que es la norma con los antecedentes administrativos, ya sean de tribunal fiscal, de cámara contenciosa, de los dictámenes de AFIP, de DAT, DIALIR, o sea, hay que ir mucho a lo que es la jurisprudencia administrativa, lo mismo por supuesto si hubiera algún antecedente judicial de cámara o de corte, por supuesto. Acá hay un antecedente que es solución Safifi, donde el tribunal señaló que no ofrece duda el erróneo tratamiento dado a la provisión de impuesto a las ganancias por el ejercicio, bueno, en este caso el año 77, en su declaración original, toda vez que al no admitirse su deducción para la determinación del resultado impositivo, va de suyo que tampoco integra el pasivo computable a los fines del ajuste por inflación a los resultados impositivos. Así que ahí también tenemos el ajuste, porque el ajuste impositivo, que tenemos que tener en cuenta que en este caso, como es una deuda no deducible, por eso les remarqué bien que siempre son deudas, provisiones y previsiones deducibles, al ser algo no deducible, no formaría parte de este pasivo y no nos va a generar esta ganancia, básicamente. Esto tienen que también, bueno, considerarlos, porque bueno, ahí en general puede haber algún profesional o algún liquidador que, digamos, diga, pongo todo el pasivo y bueno, que erróneamente coloque la provisión de ganancias, bueno, en este caso no correspondería. Y después, bueno, otra situación que serían utilidades percibidas por adelantado y las que representen beneficios a percibir en ejercicios futuros, en este caso serían como los retiros anticipados, o sea que el empresario se haya llevado más plata de su unipersonal y le quede como debiendo a la explotación unipersonal, que en el caso de unipersonales podría darse, y se da el caso en la práctica. Distinto sería en el caso de una SA o en una SRL, porque si nos vamos a la ley de sociedades comerciales, los dividendos son sobre utilidades líquidas y realizadas y está prohibido el adelanto de dividendos de utilidades. Pero en el caso de las unipersonales, les va a pasar muchísimo que se encuentren con la cuenta particular, vieron que antes la veíamos en el activo, también la podemos tener en el pasivo, así que eso lo tienen que considerar como un pasivo computable que les va a generar este resultado positivo. Y acá también profundizo un poquito más, bueno, esto que les decía, dueño socio, el tema de los accionistas, hay un fundamento más que quizás les va a servir
si se encuentran con otro tipo de sujeto empresa, los dejo para profundizar, pero bueno, es básicamente lo mismo que les mencioné. Y acá terminaríamos lo que sería el ajuste estático. Trabajamos con las cifras del año anterior, con la evaluación impositiva, nos regimos por la ley 2628 y la 2527, tener mucho cuidado con esto. El activo es por detracción, el pasivo es por adición, y tener en cuenta estas cuestiones referentes puntuales en el estático, como les decía, la enajenación de los bienes no computables, la afectación de los bienes de cambio a bienes de uso, y en cuanto a pasivos, básicamente este tema a destacar de la prohibición de impuesto a las ganancias. Tenemos la primera parte de este ajuste técnico, nos vamos a la otra parte, que es el ajuste dinámico, que básicamente es reconocer un poco, o sea, nosotros ahora vamos a estar trabajando en el 2022, y vieron que estamos trabajando básicamente con lo del 2021. Bueno, esto va a tener un poquito el objetivo o la finalidad de corregir estas variaciones de estos activos y estos pasivos sujetos de inflación, que distorsionan un poco quizás los movimientos del ejercicio. Se va a utilizar el coeficiente IPC, que básicamente, bueno, va a ser mucha teoría, y les voy a dejar únicamente un mini caso, que ahí quizás van a entender un poquito más esto de los coeficientes. Se aplica este coeficiente de IPC entre el mes efectivo del retiro, de la compra, incorporación, pago, aporte, enajenación, siempre hasta el cierre del ejercicio. O sea, estamos parados ahora en 2022, tuvimos, no sé, un retiro, que va a ser el caso puntual que vamos a ver en el ejemplito, bueno, que lo tuvimos en junio, va a ser desde junio hasta diciembre. Tuvimos otro retiro en octubre, de octubre hasta diciembre, sean retiros, sean aportes, sea compra de bien de uso, o lo que fuere. Siempre tienen que considerar esto desde compra, retiro, compra, incorporación, pago, aporte o enajenación. Corrige los ajustes positivos y negativos del estático, nos pueden incrementar, nos pueden dar vuelta el resultado que teníamos el estático, por supuesto que sí, y vuelvo a repetirles, muchas veces en las unipersonales uno carece de este tipo de ajuste dinámico, excepto el de los retiros, porque por supuesto que el empresario vive de su explotación, salvo que le vaya muy mal y que no retire un centavo. Van a tener, sino el dinámico, básicamente el de los retiros, o positivo, y podría ser un dinámico negativo, que si le va tan mal y tiene que vivir inyectando dinero en su unipersonal, que sea un dinámico negativo. Acá básicamente son situaciones más puntillosas, más puntuales que lo que vimos en el estático. En el estático son como, es como más extenso el análisis. Acá tenemos poquitos puntos. Los retiros, como les mencionaba, la adquisición o incorporación de bienes del 1 al 10 del inciso A, que fue los que ya estuvimos viendo. O sea, si yo en el ejercicio 2022 adquirí un mueble y útil, ahí me va a generar un ajuste positivo. ¿Desde cuándo? Desde la fecha de esa compra de ese bien, que van a ser estos bienes que están del 1 al 10 del inciso A. Y básicamente estos son los dos, o si no también de fondos de comunes de inversión, también puede llegarnos a generar un ajuste positivo. Estos básicamente son los grandes ajustes, pero como el más importante, que no puede, calculo, faltar en una unipersonal, salvo que vive de, no sé, de rentas de segunda categoría financiera, o que tenga una relación de dependencia, no podría faltar este ajuste dinámico positivo. Y acá ya llegamos a lo que es toda la parte técnica, esto que se divide en dos: el ajuste estático, el ajuste dinámico, el tema de sacar este cálculo.
Vamos a ir viendo ejemplos acá de operaciones ya puntuales, movimientos puntuales de tipo de operación y si va a ser computable o no en ajuste estático o en ajuste dinámico. Moneda extranjera, si tenemos moneda extranjera, esto me genera un resultado por tenencia y ganancia grabada, porque recordemos que la moneda extranjera tiene que estar evaluada al tipo de cambio comprador BNA, y ahí aclaro que es dólar divisa, porque así los dicen nuestras normas de evaluación de AFIP todos los años para impuesto a las ganancias. No lo dicen ni la ley, ni lo dice tampoco las consultas frecuentes, pero sí nos lo dice la norma de evaluación, porque muchas, también, bueno, como les comentaban, bueno, cuando me presentaron, bueno, yo trabajo en la editorial, Repar, a mí me llaman todas las tardes por teléfono, y esa es una gran cuestión, porque dicen, ¿es divisa o es billete? Bueno, el criterio del fisco es divisa. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que considerar, y vuelvo a lo mismo, muchos desconocen y aplican el que le dicen o el que más le conviene. Bueno, acá ya la técnica es clara, así que tener en cuenta eso, nos va a generar este resultado por tenencia, ganancia grabada, por lo cual en nuestro ajuste estático va a ser un activo computable y nos va a generar la pérdida. Después podemos también tener cuenta bancaria en el exterior, en el que, por ejemplo, no sé, registre cobranza de exportaciones, acá vamos a tener diferencias de cambio grabadas, van a estar siempre en general, por supuesto, positivas, y esto también va a ser computable en el ajuste estático. Después tenemos también otro tipo de cuenta, que puede ser también una cuenta en el exterior, pero en ese caso va a ser para atesoramiento, que no me genera un atesoramiento a favor del titular de la explotación, es algo ya a nivel personal, a nivel particular, digamos. Bueno, en este caso, al ser una cuenta no vinculada con la generación de ganancias grabadas de fuente argentina, no me va a generar una diferencia de cambio, no me va a generar una ganancia grabada. Esto hay que analizarlo también un poquito, les dejo ahí para que lo vean con el artículo 108, el inciso C, que es un poquito cuestionable la doctrina de las actualizaciones, pero bueno, en este caso, como no está vinculado con generación de ganancias grabadas, y vieron que en el anterior caso de moneda extranjera, cuando está vinculado con el resultado de ganancias grabadas, con la generación, perdón, de ganancias grabadas, la norma permite tomarlo como computable. Bueno, en este caso, si es una cuenta que la persona guarda ahorros para su vida personal, no computable en el ajuste estático. Créditos que no generan intereses intercompany, sí nos van a generar intereses presuntos, va a ser computable solo el crédito, no el interés presunto. Esto quizás, bueno, es un poquito raro en una unipersonal, pero puede haber algún caso, por eso también lo dejé, y también les puede servir, por supuesto, para las sociedades anónimas, las SRL, así que lo dejé como ejemplo. Previsión de deudores incobrables, tenemos que seguir ahí todos los lineamientos, que si memoria no me falla, que es el decreto 216 en adelante, más o menos, cumplir con todos los índices de incobrabilidad y todo eso. En este caso, nosotros igual nos vamos a basar acá en los criterios impositivos, y de corresponder, esta previsión va a resultar computable para el ajuste estático. Puede llegar a ser que algún, no sé, supongamos una explotación unipersonal, que tenga, no sé, más que todo venta de bienes, puede llegar a crear esta previsión, sí puede ser, quizás para servicios no tanto, pero bueno, considerarlo. Los saldos, bueno, deudores de, en este caso, el dueño de la explotación unipersonal, son los saldos originados por estos retiros de cuenta particular que no respondan a operaciones comerciales. Bueno, en este caso van a ser no computables en el ajuste estático, que suele pasar, o sea, nunca es que tienen un interés, uno no va a sacar dinero y hacerse como un mutuo hacia sí mismo, o sea, desde Juan Pérez unipersonal hacia Juan Pérez persona humana, pero bueno, reforzamos de nuevo que esto es no computable.
Inversiones en acciones, que puede suceder, porque básicamente también tras la reforma, la primera reforma, que fue también con la ley de blanqueo de la 27260, muchos contribuyentes sinceraron sus cuentas en el exterior, bueno, y pueden tener inversiones en acciones en el exterior, bueno, o en el país mismo, van a tener una evaluación ahí de BPP, de la inversión, para determinar este activo impositivo. Nosotros, que vamos a considerarlo, lo vamos a considerar no computable para el ajuste estático. Luego tenemos también fondos comunes de inversión, que bueno, que viviendo ahora en un país que tiene mucha inflación, muchos van a esta alternativa, ya que hay muchas restricciones para la compra de dólares, fondos comunes de inversión, y acá vamos a abrir el grupo, que estén al cierre del ejercicio por el cual se calcula el ajuste por inflación. En este caso, si está el cierre, vamos a tomarlo como computable. Como computable para el ajuste dinámico desde la fecha de inversión hasta la fecha de cierre. Esto es algo que se verificó propiamente, un movimiento propio del ejercicio. Luego tenemos adquisiciones y ventas efectuadas durante el ejercicio. Ahí ya eso no me va a generar ajuste dinámico. Si tenemos fondos comunes de inversión, tanto con títulos públicos con activo subyacente o con plazo fijo con activo subyacente, ambos no van a ser computables en lo que es el ajuste estático. Obligaciones negociables con o sin cotización, lo vamos a considerar computables. Inversiones en el exterior, acá habría que corregirse en la ley respecto a la redacción quizás, pero bueno, en principio no formarían parte del activo computable porque son rentas que no nos generan ganancia. Aquí tenemos que considerarlas como no computables en el ajuste estático. Créditos en el exterior, no computables en el ajuste estático. Inversiones que me generen ganancias, acá es un abanico que puede ser de un montón de otras cuestiones. Si generan intereses y diferencias de cambio, para el estático las voy a considerar como computables. Saldo técnico, acá yo me voy a defender la postura que, bueno, yo considero que es un activo en suspenso, no se puede actualizar por inflación, y acá me baso básicamente en un dictamen también del año 81, que consideraba al saldo técnico como computable para el ajuste por inflación estático, y también en el dictamen, en la causa Alcalis de la Patagonia. Pero está un poco cuestionado porque, volvemos a lo mismo, la norma no se actualiza hace muchos años y no lo dice claramente. Distinto es el caso que en el caso de saldo de libre disponibilidad del segundo párrafo, ahí no hay antecedentes administrativos, por lo cual lo tenemos que considerar como computable para el ajuste estático. Luego tenemos impuesto a las ganancias, anticipos de ganancias, retenciones de impuestos no deducibles que no superen al monto de la provisión. Esto que vimos un poquito en puntito 16 del inciso A del 106. Tenemos acá una instrucción que es la 236 del 78, que nos dice que son activos no computables para el estático. Y luego tenemos anticipos, retenciones, que los que sí superen la provisión de la misma instrucción, nos dice que serían computables en el estático. Después, bueno, acá está alguna cuestión que quizás Cristina nos decía, mismo GMP, que se derogó en el año 2019, mismo para algunas empresas que tenían certificado PYME ya desde el 17 estaba derogado.
se los dejo por si tienen algún caso muy viejito, bueno, el caso de GMP, que hay que analizar todo lo que es el artículo 13 de GMP, hay una parte que podría ser computable y otra que sería computable, dependerá si se puede absorber o no en ejercicios futuros. Impuesto diferido, que acá, bueno, volvemos a lo mismo, persona humana no aplica normas contables, pero se los dejo para la CCA-SRL, por eso no lo saqué a propósito, no computable para el ajuste estático, pueden tener básicamente un impuesto diferido activo porque tienen contabilizado un quebranto, o un pasivo porque tienen contabilizada una ganancia, o porque hay seguramente, cuando aplican las sociedades la RT17, o son entes medianos de la RT41, van a tener sí o sí, están obligados a aplicar la metodología del impuesto diferido, y siempre va a pasar que los bienes anteriores al 1 de enero del 18 hay una diferencia de evaluación, porque, como hablábamos al principio, tenemos la reforma de la 27430, que nos trajo en el actual artículo 93, que era el 89, en el segundo párrafo, nos permite actualizar todo lo que sean bienes e inversiones realizadas a partir de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 18, entonces ahí nos va a coincidir lo impositivo con lo contable, pero si tenemos bienes más antiguos, no nos va a coincidir, entonces esa diferencia entre base contable y base impositiva tiende siempre a generarnos un pasivo por impuesto diferido. Después tenemos gastos de organización, que van a estar también no computables, ahí tenemos también un artículo específico que nos habla de los gastos de organización, impositivamente son gastos que podemos ir por el ejercicio en que se incurren, o poder diferirlo en diferentes años, hay también un artículo que nos habla de eso. Bienes de cambio, bueno, tiene toda su propia evaluación en el artículo 56, que tenemos que ir, bueno, si es, por ejemplo, bien de reventa, las compras de los 2 últimos meses, las últimas compras, el 56 inciso A, como tiene, digamos, una evaluación de últimas compras, y ya tiene como un impacto en el impuesto a las ganancias, la norma lo considera, como les mencionaba antes, activo cuasi monetario, va a ser computable en el ajuste estático. Después también tenemos bienes de cambio en empresas agropecuarias, también van a estar computables. Los bienes dados de baja en el periodo, esto que les mencionaba como excepción, son los bienes que se permite tomar como computables, y como regla general los bienes de uso suelen ser los no computables por el puntito 1 del inciso A. Y ya casi para finalizar, los ejemplos, tenemos, bueno, previsiones, provisiones, provisión de honorarios, directores, pasivo de impuesto diferido, bueno, la mayoría ahí son computables. La provisión de ganancias, volvemos a repetir, no computables. Las cuentas particulares no computables, y después dividendos, y eso que ya se los dejo como para material de lectura o de consulta para cuando tengas casos de SA o SRL, porque en unipersonal no aplica, pero bueno, acá les quise dejar más ejemplitos de situaciones, de rubros que se pueden encontrar. Y por último, para finalizar, sé que fue mucha teoría, pero bueno, esto era más teórico-técnico, es un ejemplito esto de los índices que les decía. El ejemplo acá de los retiros, que es como lo más interesante quizás en las unipersonales. Acá trabajamos con los índices. Primero, gran cuestión también, bueno, ¿cómo sacamos el índice? Índice de cierre, valor de cierre sobre valor de origen. Vamos sacando estos numeritos que siempre nos van a dar 1, algo. Ya ahora están dando 2 y pico, pero bueno, siempre es un número mayor a 1. Pero para la técnica de la por i, nosotros le tenemos que restar 1, o sea que siempre va a ser 0, algo. Estos serían todos los coeficientes de actualización. Para lo que sería el estático, que no, acá no vamos a profundizar porque no vemos un integral, va a ser, para los que sean los cierres 2022, el coeficiente 0,9479.
En el caso de los retiros, acá vamos viendo un caso sencillo que los primeros 6 meses retiró 400.000 y luego los 6 meses siguientes retiró 600.000 pesos. En total retiró 6 millones de pesos. ¿Cómo vamos a determinar este ajuste dinámico? Vamos a tomar esos honorarios y los vamos a multiplicar por la filita ahí que dice A por I menos 1, por 0,7912, 0,6782 y los que siguen, vamos a aplicarle este coeficiente y ahí vamos a obtener el ajuste por inflación dinámico, que va a ser un dinámico positivo. Y como vemos el efecto de retirar 6 millones de pesos y todos los meses, y cuentan mismo con esa información, tienen un retiro más o menos parecido, vamos a tener un impacto de ajuste positivo de 2.088.393,07. Dejo un comentario ahí que pasa que muchas veces nosotros no tenemos este dato, entonces como forma supletoria que utilizamos en la parte técnica y que muchos profesionales lo utilizan es, no tienen o sea, no saben ni el empresario no sabe ni lo que se llevó de la empresa. Bueno, un criterio quizás técnico útil para en esas situaciones, sacarlos como por diferencia, decir, bueno, en el total del año me llevé 6 millones. No sé cuándo me lo llevé, sé que es X suma de dinero, que muchas veces este monto suele que esto tiene como una comprobación con el consumido, saco un coeficiente promedio. En este caso, en el del 2022, si yo sacase un coeficiente promedio entre 0,87 hasta el último, me da 0,4764. Y si yo hago los 6 millones por 0,4764, mi ajuste por inflación dinámico promedio me da 2.858.355,61. Ven que es mucho más beneficioso llevar los registros, llevar la contabilidad todo ordenado, porque el impacto va a ser muchísimo menor. Pero bueno, se pueden encontrar con una situación de este estilo, bueno, y este es uno de los ajustes como más importante y significativo de la declaración jurada. Y por último, yo que soy bastante de estar con el tema de los aplicativos, miré el aplicativo de este año, acá bueno, es donde ustedes van a tener que encontrar este ajuste, por suerte en lo que es persona humana sujeto de tercera, tenemos en la parte de mi declaración, rentas nacionales, terceras, participación de empresas, carga de participación, detalle de participación en empresa, en el ítem, otros resultados, tenemos esta solapita que nos permite tipear el estático y el dinámico. ¿Y cuál es la novedad que tenemos este año? Que el aplicativo nos trae el ítem separado para poder colocar los de los periodos anteriores, que si estamos trabajando en una DECLA 2022 vamos a tener el cuarto sexto del 2019 y el tercer sexto del 2020, que esto yo lo veo genial porque nos permite exponer en forma más clara nuestras declaraciones juradas de los clientes que tenemos que liquidar. Así que bueno, esto es todo, me quedan 10 minutitos. Vamos a ver, voy a dejar de compartir. Qué maravilloso, Romina. Espectacular. Corría. No, el tema de manejar los tiempos es, viste, una cuestión. Aparte, viste los comentarios, llegaste a tiempo. Estoy acostumbrada mucho a todo lo que fue por pandemia, me acostumbré mucho a dar clase por Zoom y muchas veces hay cosas interesantes que van surgiendo, así que voy mirando. Miré un poquito. Excelente. Genial, genial, Romy. Muchísimas gracias. Acá tengo a Rocío que te va a transmitir las preguntas. Buenísimo. Buenísimo. Quizás quedan, viste, mezcladas porque también hubo un par de comentarios, entonces acá Rocío puedo tomar nota de ellas, así que ahora te las retransmite, ¿sí? Bueno, ¿qué tal, Romina? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Qué están tal? todos? Vamos con las preguntas entonces. Bueno, bárbaro. Los saldos de libre disponibilidad por sobre el impuesto determinado, ¿no resultan ser créditos? ¿Por qué lo considera no computable? Saldo de libre disponibilidad me estoy refiriendo nada más al de IVA, y ahí me estoy atando en lo que dice este dictamen 7 del 81, que es el antecedente que tenemos. Pero ahí es básicamente de IVA, no estoy apuntando ganancias. Por eso también aclaraba que saldo técnico de IVA y lo que es de libre disponibilidad es como que nosotros no podemos ir más allá de lo que dice la letra de la ley, porque volvemos a lo que siempre digo, el derecho tributario es autónomo
y la primer fuente de la interpretación de la norma es la letra de la ley. Pueden haber algunas cuestiones que quizás no estemos de acuerdo, pero si el legislador no lo dijo o no se aclara quizás en un dictamen o en algún antecedente jurisprudencial o administrativo, tenemos, aunque no estemos de acuerdo, yo muchas cosas no estoy de acuerdo, por eso mismo yo tengo mi maestría en Derecho Tributario y lo único que debo, como a muchos les suele pasar, debo mi tesis, que estoy trabajando en eso, y mi tema de estudio es el ajuste por inflación impositivo, que ya vengo estudiándolo hace bastante, mismo de las jornadas tributarias del colegio de graduados, pero estoy trabajando en cosas que se podrían mejorar. Obviamente que siempre mi análisis va a ser un enfoque técnico para mejorar muchas cuestiones que quizás están grises o cosas que se tendrían que incorporar y aclarar y que los tiene que decir la propia normativa. Claro. Bueno, vamos con otra. En la unipersonal, ¿con qué nos pueden documentar los retiros? Los retiros. En una unipersonal, un recibo que se haga, digamos, a sí mismo, o que tenga algún recibo orden de pago, o lo mejor es que se haga transferencias a su cuenta. Quizás ahí también, que sugiero a veces, tener una cuenta para lo que es su unipersonal en sí, y tener otra caja de ahorro u otra cuenta corriente para su vida personal. Eso podría ser un buen instrumento para después poder, ante una fiscalización, documentarlo, porque si no, lo tenemos muy atado a decir, bueno, mínimamente lo sacan por diferencia patrimonial, pero quizás no es lo técnicamente correcto. Ahí yo sugiero, puede ser una locura, pero tener dos cuentas no es tan difícil, y como vimos en el ejemplito, sacarlo por coeficiente promedio es muchísimo peor que tener todo ordenado y organizado. Y volvemos a lo que les decía al principio, la importancia es que lleven una contabilidad. Yo no les digo que lleven una contabilidad como una empresa, pero con unos registros ordenados se pueden resolver muchas cuestiones y se puede llegar a lograr tributar realmente por lo que corresponda. Bárbaro. Un crédito cuyo origen es el adelanto a proveedores por la compra de un bien de uso, ¿resulta computable o no? Ahí tendrá que ver si congela o no congela precio, porque es esto que yo les decía del punto 1 al 10. Bueno, tendrá que decirlo el recibo, y si no, quedó, bueno, para todos que se fijen en eso, o sea, hay que aclararlo en el recibo, si no es imposible que se pueda llegar a determinar. Si no hay fehacientemente en el recibo algo que diga congela precio, interpreto que no congela precio, entonces bueno, ahí no va a ser la misma situación. A ver. Nos dice, a ver, Raquel, no es por el consumido, sino por la diferencia del patrimonio por explotación, porque puede retirar para la compra de un bien para el patrimonio individual. Bueno, es un comentario más que una pregunta. Sí, muchas veces lo sacan por diferencia de patrimonio, pero como dice Raquel, creo que era que decía, muchas veces cuestiones que digamos que se mezcla lo personal con la unipersonal, y como que sacar algo como por diferencia yo no lo veo tan técnicamente correcto. Por eso siempre cuando yo que voy por muchos lados, siempre como que digo, lleven algo ordenado, o sea, para que después el día de mañana mismo para el propio contribuyente, si todo es más ordenado y más organizado, la inspección mismo va a estar más ágil y nos va a servir a ambas partes. Acá nos dice Dayana, no me queda claro si tenemos que ajustar el consumido en su totalidad por promedio, teniendo en cuenta que no tenemos datos adicionales de retiros. Supletoriamente a veces se utiliza el consumido, lo que pasa que ¿qué sucede? ¿Qué sucede si compraron un auto, no lo declararon o se olvidaron y en este consumido está incluido ese bien personal? Ahí, digamos, no tengo una respuesta exacta, porque yo sé que muchas veces lo ajustan por consumido, pero en realidad tendrían que tener el documental de los
retiros fehacientes de los retiros efectivos, que lo comprueben, vuelvo a lo mismo, con algún recibo o con alguna transferencia, básicamente. Ujú. ¿No es que la seña por ley congela precio? No aclara no entiendo si lo congela. Eso ya es una práctica comercial. Desconozco si, no sé, no recuerdo si en el Código Civil y Comercial diga que todo congela precio. A mí no me suena, pero vuelvo a lo mismo. Si estamos ante una situación de un anticipo, tiene que decir, entre paréntesis, ¿congela precio o no congela precio? Es básicamente eso. Es sencillo, pero bueno, a veces no lo saben. Ujú. Bueno, estas serían las preguntas. A ver. Acá estoy leyendo, Estas sí. serían las preguntas, ¿eh? Acá me aclaran, bueno, que no hay anotaciones. Sí. No hay anotaciones cuando quizás no tienen un contador detrás que les esté ahí siguiendo los movimientos, o sea, que se lo autollevan, que es el desorganizado que quizás termina en unas fiscales, si usted se termina mal, y después, obviamente, de ahí en adelante empieza a hacer las cosas un poquito más ordenadas. Genial, Romina. Igual me causa gracia. Cristina asiente o niega con su cabeza, no Sí, puede sí. evitar. Está en silencio, pero hace. Así que bueno, genial que coincidan, por suerte, No, con lo que no. están. O sea, acá estamos, Disculpas. volvemos a lo mismo. Es una cuestión No, pero está técnica genial. y la idea es que de ambos lados se trabaje bien, y a veces yo sé que los contribuyentes llevan las cosas como muy desprolijas y bueno, después tienen sus consecuencias, es así. Y ahí Por eso nacen las nosotros presunciones. vamos como, no sé, llevando esto, es como decir, adoctrinando a todos que hagan las cosas como correcto. Y mucho, bueno, me ven que los invito a leer. Hay que leer 100 veces este tema, porque es muy complejo y hay muchas cuestiones que son como neurálgicas, dudosas, y estudiar mucho también la casuística, porque siempre alguna cosita se encuentra, libros específicos en esto, y también ir siguiendo también que hay causas, bueno, que estuvo la gran causa Candy, se fueron siguiendo el ajuste por inflación, pero hoy en día ya está instaurado, y a veces me preguntan, hasta ahora, ¿puedo seguirlo computando en sextos? No, 2021 y 2022, no. Bueno, hay cosas que como que piensan que la ley nos permite hacer lo que nosotros queremos, y no es así. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Romina, Cristina. Gracias también Néstor, que ahí te estaba viendo por ahí, Néstor Bursesi, Victoria. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por habernos acompañado hasta el final. Hay millones de agradecimientos y felicitaciones por las exposiciones de ambas, así que Yo le bueno. envié un saludo especial al doctor Néstor Bucesi porque, bueno, él no se va a acordar de mí, pero yo con él me recibí. Así que lo ¡Ay, recuerdo. qué lindo! Sí, sí. En la ¡Qué Universidad. bueno, qué bueno! Espectacular. Bueno, y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado.